Han pasado más de 57 años desde que Tierra de Gigantes se estrenó por primera vez, y los actores vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie esperaba. 7 personas quedaron atrapadas en un mundo de gigantes, y los espectadores de todo el mundo se pegaban a la pantalla cada domingo. Pero, ¿sabían que uno de los actores del programa, ya siendo famoso, descubrió que su propia hermana lo había acusado públicamente de abuso durante la infancia, un escándalo que dividió a su familia para siempre? ¿Sabían que 2 actores del elenco se enamoraron en pleno rodaje, se casaron y se divorciaron 10 años después, aunque siguieron siendo amigos cercanos hasta el final de sus vidas? ¿Y sabían que el actor principal del programa se fracturó las costillas durante una escena, regresó al mes siguiente y se las fracturó de nuevo? ¿Del otro lado? Hoy les contamos la vida real de todos los actores clave de esta serie legendaria. Algunos ya no están. Otros desaparecieron de Hollywood sin arrepentirse ni un segundo. Uno se convirtió en productor de vino. Arranquemos. Número 1. Stefan Arngrim como Barry Lockridge. En 1968. Tenía apenas 12 años. Un huérfano con un perro llamado Chipper, el más vulnerable del grupo, y, por eso mismo, el más auténtico. En 2026, Stefan Arngrim cumplió 70 años, y su vida resultó ser mucho más complicada que cualquier guión de Irwin Allen. Nació el 23 de diciembre de 1955 en Toronto, Canadá. Su madre, Norma Macmillan, fue la voz del Gumby animado y del Casper el fantasma. Su padre, Thor Arngrim, fue actor y representante artístico. Stefan entró a la profesión a los 6 años a través del teatro en Nueva York. En 1978, Irwin Allen lo eligió personalmente para el papel de Barry y apareció en los 51 episodios del programa. Después de la serie, participó en películas de culto del género Fear No Evil, 1981, Class of 1984, 1982, The Fog, 2005, y trabajó en Fridge y Caprica. Pero fue entonces cuando estalló la tormenta. Su hermana menor, Alison Arngrim, famosa por interpretar a Nellie Olson en La Casa de la Pradera, declaró públicamente que había sufrido abuso sexual por parte de Stefan durante toda su infancia. El escándalo separó para siempre a 2 hijos de Hollywood. En 2026, Stefan vive en Canadá y aparece ocasionalmente en convenciones de fans. Barry Lockridge sobrevivió al mundo de los gigantes. La vida real resultó ser mucho más difícil. Número 2. Don Marshall como Dan Erickson. En 1968 tenía 32 años, primer piloto del Spindrift y mano derecha del Capitán Burton. Pero la importancia de Don Marshall iba mucho más allá de su personaje. Fue uno de los primeros actores afrodescendientes en ocupar un papel protagónico en una serie de ciencia ficción en horario estelar, junto a Nichelle Nichols y Greg Morris. Era 1968. Martin Luther King había sido asesinado en abril, justo cuando se estaba filmando la serie. Don Marshall nació el 2 de mayo de 1936 en San Diego. Practicó fútbol americano y salto con garrocha. Comenzó a estudiar ingeniería, pero un amigo lo convenció de probar la actuación. Tuvo apariciones en Star Trek, La Casa de la Pradera y La Mujer Biónica. En el set de Tierra de Gigantes, realizó personalmente la mayoría de sus propias escenas de acción. En sus últimos años, escribió el guión de una secuela, Escape from the Land of the Giants, soñando con filmarlo con el elenco original. La película nunca se hizo. El 30 de octubre de 2016, Don Marshall falleció en el Cedars-Sinai. Tenía 80 años. A su lado estaba su hermano gemelo Doug. Dan Erickson nunca se rindió. Don Marshall vivió de la misma manera. Número 3. Kurt Kastner como Alexander Fitzhugh. En 1968 tenía 54 años. Interpretaba a un cobarde, un mentiroso, un vividor, y el público se enamoraba de él al instante. Kurt Kastner, cuyo nombre real era Kurt Servischer, nació el 13 de agosto de 1913 en Viena. Su familia era judía. Su padre los abandonó. En 1936 emigró a Estados Unidos con la compañía de Max Reinhardt. En 1941 fue llamado al ejército. Lo que vino después es una historia que corta la respiración. Entrenado en cinematografía militar, filmó los desembarcos en el Pacífico, la firma de la rendición japonesa a bordo del Missouri, y fue uno de los primeros en documentar las ruinas de Hiroshima y Nagasaki tras los bombardeos atómicos. Luego llegó a Broadway y se convirtió en una estrella del teatro.
Participó en el estreno de Esperando a Godot, 1956, y en La novicia rebelde, 1959, con una nominación al Tony. Después llegó Fitzhugh. A principios de 1979 le diagnosticaron cáncer. El 6 de agosto de 1979, una semana antes de cumplir 66 años, Kurt Kastner falleció en Santa Mónica. Fitzhugh era un cobarde con corazón de oro. Kurt Kastner, en la vida real, fue un hombre valiente que había visto el apocalipsis de verdad y no se había quebrado. Número 4. Deanna Lund como Valerie Scott. En 1968 tenía 31 años. Valerie Scott era una pasajera de primera clase, mimada y acostumbrada a salirse con la suya. Su mejor línea: Capitán, nadie me dice lo que tengo que hacer. Deanna Lund nació el 30 de mayo de 1937 en Illinois. Comenzó su carrera en Hollywood con papeles secundarios y apareció junto a Frank Sinatra en Tony Rome, 1967, trabajo que Irwin Allen vio y que le abrió las puertas de la serie. En el set ocurrió algo inesperado. Ella y Don Matheson se enamoraron. Se casaron en 1970 y tuvieron una hija, Michelle, actriz y novelista. Tras el divorcio en 1980, ambos mantuvieron una amistad cercana hasta el final. Hay algo profundamente humano en eso. Después de la serie, apareció en El increíble Hulk y los Waltons y escribió una novela titulada Valerie en la Tierra de los Gigantes. En septiembre de 2017, le diagnosticaron cáncer de páncreas. El 22 de junio de 2018, Deanna Lund falleció en su casa de Los Ángeles. Tenía 81 años. Valerie Scott nunca se rindió. Deanna Lund vivió de la misma manera. Número 5. Don Matheson como Mark Wilson. En 1968 tenía 38 años, un ingeniero impulsivo, terco y competente. Su historia real es el guión de una serie mucho más intensa. Donald Matheson nació el 5 de agosto de 1929 en Dearborn, Michigan. Abandonó la escuela a los 16 años. Combatió en Corea, donde recibió la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Trabajó como policía encubierto en Detroit en la unidad antinarcóticos. Estudió Derecho. Y un día, investigando un caso en un teatro local, donde todos parecían felices, le pidió al director que le dejara interpretar un monólogo de un tranvía llamado Deseo, y nunca más salió del teatro. Después de Tierra de Gigantes, participó en Hospital General, Santa Bárbara y Falcon Crest. Fue amigo de Buddy Rich y él mismo era baterista de jazz. El 29 de junio de 2014, falleció mientras dormía en casa de su hija, Michelle. Tenía 84 años, cáncer de pulmón. A Mark Wilson siempre le tocaba hacer lo más difícil. Don Matheson vivió exactamente así. Número 6. Heather Young como Betty Hamilton. En 1968 tenía 23 años, azafata, amable y profesional, la voz de la humanidad dentro del grupo. Pero la propia Heather nunca quiso mucho a esa serie. Su nombre real era Patricia K. Patterson. Nació el 1 de abril de 1945 en Bremerton, Washington. Soñaba con ser enfermera. Un director de Fox la escuchó cantar en el campus de la Universidad Brigham Young y le ofreció contrato. Fue una de las últimas starlets de contrato de Hollywood. No tuvo elección sobre si participar en la serie o no. Su colega Don Matheson le cedía parte de sus líneas para que Betty tuviera más tiempo en pantalla. En la segunda temporada quedó embarazada y la filmaban solo desde la cintura hacia arriba. En 1968 se casó con David Duke Stater. Tuvieron 5 hijos. Cuando cancelaron la serie, se dedicó a su familia y escribió 2 musicales bajo el seudónimo Patricia York. En 2026 tiene 81 años y vive en Utah. Betty Hamilton sonreía incluso en el mundo de los gigantes. Heather Young encontró su propia sonrisa donde se sentía bien. Número 7. Kevin Hagen como el inspector Kobik. En 1969 tenía 41 años. El inspector Kobik era el principal antagonista de Tierra de Gigantes, agente de la policía secreta SID, que perseguía a los pequeños terrícolas con una obsesión implacable, frío, calculador, peligroso. Kevin Hagen lo interpretó en 9 episodios, y cada vez el público no sabía cómo iba a terminar la cosa. Sin él, el programa habría sido otro. Kevin Hagen nació el 3 de abril de 1928 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de bailarines profesionales de baile de salón. Cuando Kevin tenía 5 años, su padre abandonó la familia
Lo criaron su madre, su abuela y 2 tías. La familia se mudó a Portland, Oregón, donde Kevin jugó béisbol y fútbol americano. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California. Cuando apareció en una pequeña obra de teatro en Los Ángeles, el crítico del Los Angeles Times lo llamó un actor sobresaliente, un maestro del oficio y un artista de sensibilidad excepcional. Antes de Tierra de Gigantes, Hagen era uno de los actores de reparto más solicitados de la televisión estadounidense. 7 episodios de Gunsmoke, 6 de The Big Valley, 5 de Bonanza y Have Gone, Will Travel, 4 de Mannix. Su cara la conocían todos, su nombre no siempre. Esa es la suerte del gran actor de carácter. Después de Tierra de Gigantes, su mayor amor fue el Dr. Hiram Baker en La Casa de la Pradera, papel que interpretó de 1974 a 1983. Se identificó tanto con el personaje que escribió y protagonizó un espectáculo unipersonal inspirado en el Dr. Baker. Fue precisamente en una de esas funciones donde conoció a su cuarta esposa, Jan. Se casaron en 1993. El 9 de julio de 2005, Kevin Hagen falleció. Tenía 77 años. El inspector Kobik persiguió a nuestros héroes hasta el final. Kevin Hagen persiguió su vocación hasta el último momento. Número 8. Jonathan Harris como el flautista. En 1970 tenía 55 años. Cuando Irwin Allen lo llamó para aparecer en Tierra de Gigantes, Jonathan Harris, la estrella de Perdidos en el espacio, casi soltó una carcajada de alegría. Su personaje, el misterioso flautista, un gigante capaz de hipnotizar a las personas con su flauta y tenderles trampas. Era el papel perfecto para un actor que había construido su carrera sobre los villanos más refinados de la pantalla. Jonathan Harris, cuyo nombre real era Jonathan Charistian, nació el 6 de noviembre de 1914 en Nueva York, hijo de inmigrantes judíos rusos. Creció en el Bronx. Tomó clases privadas de actuación, trabajó en Broadway y en el teatro hasta que la televisión le abrió una nueva dimensión. Todo el mundo lo conoce como el Dr. Zachary Smith de Perdidos en el Espacio, 1965-1968. El villano más brillante, cobarde y encantador de la historia de la televisión. Debía ser eliminado después de unos pocos episodios, pero actuó con tal maestría que Irwin Allen lo mantuvo en la serie completa. Harris reescribía personalmente muchas de sus líneas, y el creador del programa los celebraba. Cuando Perdidos en el Espacio fue cancelada en 1968, Allen lo invitó a Tierra de Gigantes como estrella invitada, en un personaje muy distinto al Dr. Smith. El flautista no era un cobarde, era un manipulador frío. Harris lo resolvió de manera brillante. Más adelante, su voz se convirtió en una carrera estelar aparte. Puso voz a Lucifer en Galáctica 1980, a Zeta en Bichos 1998, llamada A Bug's Life en otros mercados, y apareció en Toy Story 2, 1999. En 2002, Jonathan Harris falleció por una trombosis aórtica en Encino, California. Tenía 87 años. El Dr. Smith sobrevivió entre robots y extraterrestres. Harris sobrevivió a Hollywood, que es bastante más difícil. Número 9. Ron Howard como Timmy. En 1970 tenía 16 años, pero ya lo conocía toda América. El pelirrojo Opie Taylor de El Show de Andy Griffith era una de las caras infantiles más reconocibles de la televisión del continente. En el episodio La venganza de la flauta, interpretó a Timmy, el hijo de un político en la Tierra de los Gigantes, a quien el flautista intenta secuestrar. Ron Howard nació el 1 de marzo de 1954 en Duncan, Oklahoma, en el seno de una familia de actores. Literalmente creció entre decorados de estudio. Debutó en televisión a los 5 años. A los 8 comenzó a participar en El Show de Andy Griffith, donde estuvo 8 años. Paralelamente aparecía en distintos proyectos, incluida Tierra de Gigantes y la película de Coppola American Graffiti, 1973, hasta que comprendió que la silla del director lo atraía mucho más que la del actor. En 1977 rodó su primer largometraje. Luego llegaron Apolo 13, A Beautiful Mind, 2001, con el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y la producción de The Mandalorian. En 2026, Ron Howard tiene 72 años y es uno de los cineastas más influyentes del mundo.
el mismo niño que los gigantes casi secuestran en 1970. Supongo que desde entonces todo lo tiene bien controlado. Número 10. Alan Hale Jr. como el jefe de guardia volar. En 1969 tenía 47 años, y si pensaban que iban a ver al capitán de la isla de Gilligan en Tierra de Gigantes, no se equivocaban. Alan Hale Jr. apareció en uno de los episodios más memorables de la primera temporada como el jefe de guardia gigante Bowlar, y trajo consigo todo el carisma que lo caracterizaba. Alan Hale Jr., cuyo nombre real era Alan McCahan, nació el 8 de marzo de 1921 en Los Ángeles. Su padre, Alan Hale, fue un famoso actor de la época dorada de Hollywood y compañero habitual de Errol Flynn. El hijo literalmente creció en los sets de los estudios. En 1964, le ofrecieron el papel que lo haría inmortal, el capitán Jonas Grumby en la isla de Gilligan, 1964-1967. 3 años al lado de Gilligan, regañándolo con buena onda y sin rendirse jamás. Todos conocemos al capitán. Cuando la isla de Gilligan terminó en 1967, Alan siguió actuando en distintas series, incluyendo Tierra de Gigantes, aceptando con gusto cualquier papel. Adoraba el contacto con los fans y dedicó gran parte de su carrera tardía a eso. El 2 de enero de 1990, Alan Hale Jr. falleció a causa de un timoma, un tumor poco frecuente del timo. Tenía 68 años. El capitán nunca volvió a casa desde la isla, pero su sonrisa Hollywood no la olvida. Número 11. Yvonne Craig en papel de invitada. A finales de los años 60 tenía poco más de 30. Yvonne Craig era uno de los rostros femeninos más luminosos de la época, bailarina, actriz y la Batgirl oficial de la serie Batman, Barbara Gordon, 1967-1968. Fue precisamente como estrella invitada que apareció en Tierra de Gigantes. Yvonne Craig nació el 16 de mayo de 1937 en Tacoma, Washington. Desde pequeña estudió ballet, llegó a ser bailarina profesional y comenzó a actuar a finales de los años 50. Apareció junto a Elvis Presley en varias de sus películas. Su papel de Batgirl en 1967 se volvió de culto. Según algunos datos, su incorporación a la serie postergó su cancelación un año más porque los ratings se dispararon. Tras el cierre de Batman, apareció en distintos proyectos, entre ellos Tierra de Gigantes. Más adelante, se alejó de la actuación y se dedicó a los negocios inmobiliarios. El 17 de agosto de 2015, Yvonne Craig falleció tras su batalla contra el cáncer de mama. Tenía 78 años. Batgirl no fue vencida por ningún supervillano. Enfrentó a su último enemigo en silencio, con dignidad, hasta el final. Número 2. Lee Meriwether en papel de invitada. En 1969 tenía 33 años. Lee Meriwether apareció en Tierra de Gigantes como una de las figuras más reconocibles de la televisión estadounidense. Su vínculo con Irwin Allen venía de El túnel del tiempo, en el que había actuado, y esa experiencia le abrió las puertas de la serie. Lee Meriwether nació el 27 de septiembre de 1935 en Los Ángeles. En 1955 fue coronada como Miss America, y ese título le abrió las puertas del cine y la televisión, pero ella no quería ser solo un rostro bonito. En 1966 interpretó una de las versiones de Catwoman en la película Batman, distinta a la que encarnaba Julie Newmar en la serie, pero igual de memorable. Tras numerosos papeles en cine y televisión, siguió trabajando hasta bien entrada la década de 2010. En 2026, Lee Meriwether tiene 90 años. Una de las pocas leyendas de esa época que sigue apareciendo en encuentros con fans con la misma sonrisa radiante de siempre. Miss America, Catwoman, invitada al mundo de los gigantes. Hay personas que no envejecen, simplemente se convierten en leyenda. Número 13. Glenn Corbett, como el Mayor Kagan. En 1968 tenía alrededor de 38 años. El Mayor Kagan apareció en uno de los episodios más tensos de la primera temporada, como un gigante que podía convertirse en aliado de los terrícolas. Glenn Corbett lo interpretó con esa contención particular que era su sello personal. Glenn Corbett, cuyo nombre real era Glenn Eversole, nació el 17 de agosto de 1929 en El Monte, California. Sirvió en el ejército, y esa experiencia le permitía interpretar con naturalidad a militares y hombres de autoridad. En los años 60 apareció en Route 66, The Outer Limits y Star Trek.
donde en el episodio Metamorphosis interpretó a Zephram Cochrane, el inventor del motor Warp, uno de los personajes secundarios más recordados de todo el universo Trek. Fue gracias a ese tipo de papeles que su carrera se mantuvo brillante, incluso sin protagónicos. En la vida real, le faltaba parte de un pulmón a causa de una enfermedad que había padecido, y aún así, hacía su trabajo como si fuera la última vez. En 1993 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Glenn Corbett falleció el 16 de enero de 1993. Tenía 63 años. El mayor Kagan podía darle a los terrícolas una oportunidad de salvarse. Glenn Corbett le daba a los espectadores algo poco frecuente: honestidad absoluta. Número 14. Warren Stevens como el Capitán Ashim. En 1969 tenía alrededor de 49 años. Warren Stevens apareció en Tierra de Gigantes en 2 episodios, prueba fehaciente de que este programa convocaba con gusto a los mejores actores de carácter de Hollywood. Los fanáticos de Planeta Prohibido, 1956, lo reconocían de inmediato. Ahí había interpretado al Dr. Ostrow, y esa película fue una de las fuentes de inspiración de Star Trek. Nació el 2 de noviembre de 1919 en Oregón, sirvió en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en uno de los actores de reparto más confiables de la televisión. Perry Mason, Gunsmoke, Days of Our Lives. Su cara aparecía en todos los lugares donde hacía falta un hombre serio y de autoridad. Su carrera se extendió durante décadas, sin escándalos ni dramas. El 27 de marzo de 2012, Warren Stevens falleció. Tenía 92 años. Hay actores que pasan toda su carrera en la sombra, pero la sombra de un buen actor de carácter le da vida a cualquier escena. Número 15. John Carradine en papel de invitado. A finales de los años 60 ya tenía más de 60, y en Tierra de Gigantes apareció tal como siempre lo conocieron, alto, como hecho de otra época, con esa voz inconfundible que sonaba como una advertencia. John Carradine fue uno de los actores de carácter más irresistibles de todos los tiempos, con una carrera que se extendió por casi 70 años. John Carradine, cuyo nombre real era Richmond Reed Carradine, nació el 5 de febrero de 1906 en Nueva York. Sus 3 hijos, David, Keith y Robert Carradine, todos se dedicaron a la actuación. Es una de las dinastías artísticas más célebres de Hollywood. David fue el legendario Kwai Chang Caine de Kung Fu y Bill en Kill Bill. Keith protagonizó McCabe and Mrs. Miller. Robert apareció en Pulp Fiction y decenas de otras películas. Todo eso es herencia de un solo hombre. El propio John debutó en el teatro en los años 20, actuó en cine mudo y luego en Las Uvas de la Ira, 1940, de Ford. Apareció en más de 350 películas y series. Trabajó hasta el final. El 3 de noviembre de 1988, John Carradine falleció en Florencia, Italia, a donde había viajado de gira. Tenía 82 años. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron dirigidas a su hijo David. ¡Qué hermosas torres, Florencia! Un gran actor merece unas últimas palabras a la altura. Número 16. Eric L. Nelson como agente del SID. En 1969 y 1970 tenía alrededor de 30 años. Eric Nelson es uno de esos actores cuya cara es mucho más conocida que su nombre. Apareció en 5 episodios de Tierra de Gigantes como agente de la policía secreta SID, fríos, anónimos, perseguidores que hacían del mundo de los gigantes un lugar aún más hostil y amenazante. Nació el 7 de junio de 1938. Paralelamente a su trabajo como actor, desarrolló una segunda carrera como utilero y director de arte, y en esa faceta participó en 2 de las superproducciones de catástrofe más grandes de los años 70, La aventura del Poseidón, 1972, y El Coloso en Llamas, 1974. Ambas le dieron reconocimiento en la industria. Luego trabajó como utilero en El Tesoro Nacional, 2004, Arma Mortal, 4, 1998, y muchos otros proyectos de alto perfil. Su doble carrera es una rareza en una industria donde la mayoría elige una sola cosa. El agente del SID en el mundo de los gigantes fue apenas una pequeña parte de un largo camino profesional. Número 17. Stephen Marlowe como oficial del SID. En 1969 y 1970 tenía alrededor de 45 años.
Stephen Marlowe apareció en 4 episodios de Tierra de Gigantes en distintos roles de agentes y especialistas técnicos del mundo gigante. Su nombre real era Héctor Méndez. Nació el 31 de diciembre de 1928 en Cuba, creció en Manhattan y desde pequeño se sintió atraído por el teatro. Su carrera como actor abarcó cine y televisión desde los años 50 hasta los 90. En la pantalla grande se le recuerda sobre todo por su papel en Pillory, 1956, junto a Ray Milland y por los westerns de la época. En televisión apareció en todos los géneros: westerns, policiales, ciencia ficción. Tierra de Gigantes fue parte de una rica biografía de actor de carácter capaz de hacer convincente a cualquier guardia sin nombre. En 2026 ya no está. Stephen Marlowe falleció el 1 de enero de 2009. Tenía 80 años. Los policías gigantes entraban y salían según el guión. Stephen Marlowe siguió en el oficio hasta el final. Número 18. Michael Quinn como el guardián. Jake, en 1969, tenía alrededor de 30 años. Michael Quinn apareció en 3 episodios de Tierra de Gigantes interpretando guardias y funcionarios del mundo gigante. Era exactamente el tipo de actor de carácter que los productores llamaban una y otra vez al set. Confiable, preciso, sin acaparar la atención. En la vida real cambió de rumbo varias veces, trabajando tanto en las tablas como en series de televisión. A diferencia de la mayoría de sus colegas de Tierra de Gigantes, no se convirtió en parte del culto de fanáticos de la serie, quedando en la sombra. Su biografía está prácticamente sin documentar en fuentes públicas, lo que en sí mismo habla de una modestia profesional poco común. Sin embargo, fueron precisamente actores como él, no nombres, sino caras, quienes le daban vida al tejido de la serie. El guardián Jake, el teniente Emar y sus otros gigantes sin nombre le daban verosimilitud a ese mundo hostil. Sin papeles así, el Spindrift habría sido solo una nave en el vacío, y no un lugar de amenaza real. Número 19. Ted Jordan como el policía del museo y el juguete. Entre 1968 y 1970 tenía alrededor de 45 años. Ted Jordan apareció en 3 episodios de Tierra de Gigantes, en distintos roles. Su nombre real era Edward Frost. Nació el 9 de mayo de 1923 en Nueva York. Su camino hacia la pantalla pasó por el ejército y los talleres de teatro. El gran público lo conoce principalmente como Naftali en Gunsmoke, papel que interpretó durante muchos años en más de 20 episodios. Además, en su vida había una historia personal que se volvió pública tras su muerte. Durante años mantuvo una relación romántica con Marilyn Monroe, sobre la que luego escribió un libro, Norma Jean, My Secret Life with Marilyn Monroe. Ese detalle biográfico le da a su figura una dimensión completamente inesperada. El 6 de octubre de 2022, Ted Jordan falleció a los 99 años, una vida de casi un siglo, y uno de sus capítulos lo vivió entre gigantes. Número 20. Paul Fix como el Dr. Brühl. Entre 1968 y 1969 tenía más de 60 años. Paul Fix apareció en 2 episodios de Tierra de Gigantes, y cada vez traía al set algo difícil de definir. Esa templanza antigua de Hollywood, que no se puede fingir, solo se puede vivir. Nació el 13 de marzo de 1901 en Dobbs Ferry, Nueva York. Su carrera comenzó en el cine mudo, en los años 20. En medio siglo de profesión, actuó en más de 300 películas y proyectos de televisión. Paul Fix fue uno de los amigos más cercanos y mentores de John Wayne. Fue él quien ayudó al joven Wayne a trabajar su manera de caminar y gesticular en los primeros años de su carrera. Juntos actuaron en decenas de westerns. En televisión, su papel más importante fue el del mariscal Micah Torrance en The Rifleman, 1958-1961. Su rostro, curtido como el cuero de una vieja silla de montar, se convirtió en símbolo de toda una época del cine estadounidense. En Star Trek, interpretó al Dr. Mark Piper en el episodio piloto, el mismo rol que luego ocuparía DeForest Kelley. Su aparición en Tierra de Gigantes fue breve, pero personas como él, con décadas de oficio a cuestas, hacían que cualquier escena resultara creíble. El 14 de octubre de 1983, Paul Fix falleció en Los Ángeles. Tenía 82 años. El Dr. Brühl entre los gigantes estaba en buenas manos. Número 21. Jack Albertson como el profesor Kirmus. Entre 1969 y 1970, tenía alrededor de 60 años.
Jack Albertson apareció en 2 episodios de Tierra de Gigantes en distintos roles, y lo hizo con esa facilidad con que los grandes actores hacen todo, sin esfuerzo aparente. Nació el 16 de junio de 1907 en Raynham, Massachusetts. Comenzó en el vodevil, luego pasó al teatro, al cine y a la televisión. Recorrió el camino completo, de la pobreza al Oscar. En 1968, un año antes de su aparición en Tierra de Gigantes, recibió el Oscar al mejor actor de reparto por The Subject Was Roses. Y antes de eso, llegó Willy Wonka y la fábrica de chocolate, 1971, donde interpretó al abuelo Joe, uno de los personajes más entrañables del cine para toda la familia. De 1974 a 1978, protagonizó el sitcom Chico and the Man junto al joven Freddie Prinze. Y entonces llegó la tragedia que nadie pudo prever. En 1977, Freddie Prinze, su compañero de 22 años en la serie, se quitó la vida. Albertson quedó destrozado por esa pérdida. El 25 de noviembre de 1981, Jack Albertson falleció de cáncer en Hollywood. Tenía 74 años. El profesor Kirmus en el mundo de los gigantes era un personaje secundario. Jack Albertson en la historia del cine nunca. Número 22. Gary Conway como el capitán Steve Burton. Y aquí llegamos a él, el capitán, el comandante, el hombre que mantenía todo unido, tanto en la pantalla como fuera de ella. En 1968 tenía 32 años. Apareció en los 51 episodios de Tierra de Gigantes. En 2026, Gary Conway cumplió 90 años. Gary Conway, cuyo nombre real era Gareth Monello Carmody, nació el 4 de febrero de 1936 en Boston. En las aulas de la UCLA conoció a Marian McKnight, Miss America 1957. Se casaron en 1958. Llevan más de 65 años juntos, algo prácticamente inaudito en Hollywood. Antes de Tierra de Gigantes, protagonizó clásicos de terror de serie B, I Was a Teenage Frankenstein, 1957, y 4 temporadas del policial Burke's Law, 66 episodios junto a Gene Barry. Fue ese trabajo el que lo llevó a Irwin Allen. En el rodaje ocurrió algo increíble. Durante una escena de pelea con Salman King, este le fracturó accidentalmente las costillas. Después de un mes de recuperación, Gary regresó a filmar la misma escena, y Salman volvió a fracturarle las costillas, del otro lado, 2 veces. 2 meses en el hospital por una sola escena. Eso es lo que significa la entrega a la profesión. Después de la serie se dedicó a la arquitectura, diseñando casas y viñedos en California. En 1968, el mismo año del estreno de la serie, él y Marian adquirieron un rancho de casi 130 hectáreas en Paso Robles y plantaron las primeras vides. Así nació Carmody McKnight Estate Winery, una de las bodegas más respetadas de California. En 2019 la vendieron a una empresa mayor. En 2023 lanzó una línea de vinos llamada Land of the Giants, con etiquetas que muestran al capitán Burton apresado en la palma de un gigante. Sigue pintando hasta hoy. Su hija Kathleen es enóloga. Su hijo Gareth es productor de PBS y National Geographic. El capitán Steve Burton nunca se rindió. Gary Conway vivió exactamente así, con dignidad, con lealtad, con belleza. Hace 57 años, 7 personas y un perro llamado Chipper se estrellaron en el Spindrift en un mundo de gigantes. Nadie sabía si lograrían volver a casa. Eso era lo que nos mantenía pegados a la pantalla. Y eso es lo que nos sigue atrapando hoy. Hoy conocemos cómo terminaron sus historias reales. De los 7 actores principales, 4 ya no están. Kurt Kastner se fue en 1979 a los 65 años. Don Marshall en 2016 a los 80. Don Matheson en 2014 a los 84. Deanna Lund en 2018 a los 81. Kevin Hagen falleció en 2005 a los 77. Entre los invitados se fueron Jonathan Harris, Warren Stevens, Jack Albertson, Ted Jordan, Paul Feig, Stephen Marlowe. Cada uno fue irreemplazable. Cada uno dejó una huella que el tiempo no borra. Los que siguen aquí nos sorprenden. Stefan Arngrim tiene 70 años y sigue en actividad. Heather Young, a los 81, escribe musicales. Gary Conway, a los 90, embotella vino, pinta cuadros y recuerda cada toma como si la hubieran filmado ayer. Tierra de Gigantes no era solo una serie, era un experimento. ¿Qué les pasa a las personas cuando el mundo se vuelve hostil e inmenso? La respuesta es que pelean, que aman,
que sobreviven, que atraviesan escándalos, pérdidas y enfermedades, y aún así siguen siendo ellos mismos. Y 57 años después, eso sigue siendo lo más honesto que se puede decir sobre la naturaleza humana. Cuéntenos en los comentarios, ¿quién de los actores les sorprendió más? ¿Recuerdan esta serie de su infancia? ¿O la están descubriendo ahora? Suscríbanse para no perderse el próximo episodio. Hay muchas más historias que vale la pena conocer.